Tenemos en el capítulo 17 del 16 en adelante. Vamos a estar leyendo del 16 al 22, hermano, al 21. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor, y dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Gloria al Señor, entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícoros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das, Dios mío, de permitirnos estar en tu casa, Señor, primeramente honrándote y bendiciéndote a ti, oh Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia y por todo lo que tú vas a hacer en esta mañana con nosotros a través de tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestras almas, a todo nuestro ser, Señor. Lo abrimos para estar atento a tu enseñanza, a tu guianza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, prospérala en nuestros corazones, Señor. Nos disponemos en esta mañana a atenderla, atesorarla y con la ayuda tuya ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Los objetivos de esta enseñanza serán, hermano, captar una nueva visión a la evangelización del mundo idólatra y pecadora. Número 2, recordar que hasta los más sabios de este mundo necesitan oír el evangelio. Y número 3, hacer de Cristo el tema central de sus pensamientos y de su vida. Y el pensamiento central, el celo del Espíritu Santo, hace que el corazón del cristiano se sienta conmovido al ver la idolatría y el abandono en que viven aún los que parecen ser los más sabios de este mundo. Porque aquí encontramos, hermano, en este libro a estos griegos atenienses. Gloria al Señor, ya que, hermano, la cultura griega predominaba en aquella época, ya que Roma había conquistado, hermano, con las armas, pero el imperio griego se había, hermano, introducido en cultura, en arte y en idioma, porque aún la propia Biblia, hermano, y los libros de la ley tuvieron que reescribirse en griego. Gloria al Señor, porque predominaba la cultura griega. Así es que vemos aquí a Pablo en este evento y en esta ciudad, hermano, donde él estaba en espera de Timoteo y de Sila. Gloria al Señor, que habían estado llevando la palabra del Señor en Berea. Y mientras Pablo esperaba a que se unieran en su viaje nuevamente, a estos dos hermanos él esperaba en Atenas. Y mientras él esperaba en ese lugar, dice la palabra de Dios que su espíritu se encendía, se conmovía. Gloria al Señor. Por eso dice, se enardecía, o sea que no se quedaba quieto. Dentro de él algo que lo movía, hermano, al ver la ciudad entregada a la idolatría, a lo que no era Dios. Y por lo tanto él, hermano, así que discutía, dice en el verso 17, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Se iba, hermano, a la sinagoga donde estaban los estudiosos judíos
gloria al Señor, y lo cual el mensaje era diferente, porque nosotros vamos a ver, hermano, la estructura del mensaje de Pablo a los atenienses no era el mismo que llevaba a los judíos, porque de acuerdo el predicador o el mensajero tiene que ir de acuerdo a las personas que le están escuchando el mensaje que va a hablar para que lograr el interés de los oyentes. Así es que Pablo, hermano, no solamente se quedó en la sinagoga discutiendo con los judíos, salía también a las plazas para poder, hermano, acaparar a los más que estaban en esa ciudad. Y por lo tanto, parece que algunos filósofos griegos, seguidores de Epicuro, hermano, y de Zenón, que era el fundador de los pensamientos estoicos, parece que estaban ahí estos hombres y les llamó el interés en estar escuchando a Pablo hablar, hermano, de Jesucristo. Y ellos creían que Pablo traía nuevos dioses, porque la cultura griega, hermano, antes de la filosofía, había estado también muy metida y centrada en la mitología griega. En la mitología griega. Y lo cual, hermano, de la mitología griega surgió la filosofía. Y la filosofía, después de la filosofía ha venido la psicología. Es que ha sido rama de pensamiento donde se han entrado, hermano, en la vida del ser humano para apartarlo del Dios verdadero, del Dios creador, el hacedor de nuestra vida, y el hombre quita el interés del verdadero Dios. Y por lo tanto, en esta mañana vamos a estar viendo, hermano, esta clase y nos vamos a entrar al mensaje de Pablo y a los que estaban ahí concurriendo. Y vemos la sabiduría con que Dios, hermano, levantaba a Pablo para que en cualquier escena Pablo hablara de Cristo, hermano, y fuera atendido hasta por los reyes, hasta por los capitanes, gloria al Señor, por los que estaban, hermano, en una posición elevada, porque el mensaje de Cristo llega a todas las etnias. El mensaje de Cristo llega, hermano, hasta los que están más escondidos en la selva, hasta los que están en eminencia, en tronos, gloria al Señor. Pero como quiera, el evangelio de Dios es predicado y oído. Y así será, porque la palabra de Dios así lo ha dicho y así lo ha proclamado, que este evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra, a los confines del mundo, gloria al Señor. Así es que en la introducción del libro vemos que Pablo llega a la ciudad de Atenas, la capital cultural de los griegos de aquellos tiempos. Su corazón se llenó de una inmensa consternación, donde esperaba encontrar, hermano, la esencia del saber o lo más elevado del pensamiento humano. Encontró, hermano, un estupor de insensatez, idolatría y de pecado, porque donde el conocimiento, hermano, se envanece en los razonamientos del propio hombre, ahí es donde el hombre crea un vacío más inmenso en su propia alma, porque se aparta de su creador, se aparta de su hacedor, y por lo tanto el vacío que hay en su alma nada lo puede llenar. Y es por eso que Pablo encontró, hermano, a esa ciudad elevada de un pensamiento hueco y vacío. Y por eso Pablo en Corintio, nosotros vamos a ver que Pablo siempre está, hermano, diciendo que el evangelio que él predicaba no estaba fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Pablo se enfrentó a esa cultura humanista, hermano, donde querían centrar hermano, su propia ayuda en sí mismo para salir de los problemas del alma. Gloria al Señor, porque esas ramas, hermano, de pensamiento y de estructura, gloria al Señor, de estudio, lo que querían encontrar era situación de la solución del problema del alma del hombre, cosa que el hombre quiere entender por su propia capacidad humana, gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice que cosa que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para con las que le aman. Gloria al Señor. Nunca el ser humano va a llegar a un conocimiento, hermano, profundo dentro de su ser sin la revelación divina.
sin el conocimiento de Dios y sin la ayuda de Dios. Y por lo tanto estos griegos se envanecieron en sus razonamientos. Así es que, hermano, vemos aquí que allí donde los siglos atrás habría brillado la luz de la filosofía y la sabiduría de los griegos, ahora solo reinaba la confusión de los distintos grupos materialistas, libertinos y un torbellino de ideas, desde lo más cerrado como los estoicos hasta los más liberales como los epícoros. Ya vamos a estar viendo, hermano, estas personas, los cuales eran seguidores de hombres. Por eso Pablo enfatizaba en Corintio que su evangelio no estaba fundado en la sabiduría de los hombres, porque estos que habla aquí de los epícoros, estoicos, eran seguidores de hombres, en los cuales, hermano, estos hombres habían centrado un pensamiento, y ese pensamiento de ese hombre se había corrido por toda la región. Y por eso se formaban grupos para seguir estos pensamientos y seguirlos reavivando en su cultura y en su región y en sus generaciones. Así es que vemos aquí que, como dice el libro, reinaba la confusión de estos diferentes grupos, porque uno decía una cosa, otros decían otra cosa y otros abarcaban otra cosa. No se ponían en común de acuerdo, como es la palabra de Dios, que nada se contradice, hermano. De esta palabra desde Génesis y Apocalipsis va unido. Esta palabra usted no le encuentra contradicción en ningún, hermano, estilo cuando uno se mete a estudiarla y Dios le ayuda a irle entendiendo poco a poco. Nosotros vemos que esta palabra no se contradice, porque ha sido inspirada, hermano, no por hombre ni para hombre, gloria al Señor, sino por revelación divina, y revelar a su Hijo en nosotros. Ese es el propósito de esta palabra, revelarnos a su Hijo, su propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es que vemos aquí que estos hombres, hermanos, eran materialistas, de mentes, hermanos, cerradas, como estos estoicos liberales. Pablo, pues, de luchar por la evangelización de los judíos y ver la indiferencia de estos hacia el evangelio, se dedicó a hablarle a los griegos. En el Areópago de Atenas pronunció un discurso más ilustre registrado en el escritor de Lucas, de Hechos. El apóstol le introdujo el mensaje hablándole de su extremada idolatría, al referirse de manera muy respetuosa al altar que estos habían dedicado al Dios no conocido. Es una introducción en la cual vamos a estar viendo más adelante esta insignia que ellos mismos habían levantado en ese Areópago. El Areópago era, hermano, como un lugar de reunión, como una corte, podemos decir así, que se reunían ahí todos estos grupos a discutir sus diferentes puntos de vista, de pensamiento e ideas. Eso era el Areópago, un lugar como un lugar de reunión, como una corte. Y por eso dice que invitaron a Pablo, porque lo escucharon en las plazas, escucharon lo que Pablo hablaba y les interesó, porque eran nuevas enseñanzas que ellos estaban escuchando. Nunca habían oído hablar de lo que Pablo hablaba, de la resurrección, porque eso es lo que le llamó, hermanos, la atención, porque ellos habían basado su pensamiento en que el placer, hermano, material era todo del hombre. Y ellos, unos, no creían en la resurrección. Ellos creían que el hombre, hermano, todo era materia, gloria al Señor. No creían en la eternidad o en la resurrección. Por eso es que les llamó la atención al escuchar hablar de la resurrección. Así es que vemos que su conclusión, hermano, importante del discurso de Pablo fue llevarlos al arrepentimiento, a reconocer a Jesucristo, a quien Dios designó levantándolo de los muertos. Eso está al final de los versículos. Así es que vamos a ver el verso 1, hermano, en el libro. El sentir de un verdadero creyente basado ante un pueblo entregado al pecado y a la idolatría. Lo que conmovió a Pablo, hermanos, llevar a dar la palabra en ese momento de espera, porque Pablo no llevaba un sentido, un propósito en su corazón de llevar la palabra a ese lugar. Fue un sentimiento que lo movió a Pablo
hablar la palabra de Dios, hermano, al ver el pecado, la idolatría, su espíritu se conmovió, su espíritu, hermano, se levantó, gloria al Señor, porque al ver, hermano, que estos griegos estaban tan cerrados y tan entregados a sus pensamientos, que habían levantado, hermano, sus dioses, gloria al Señor, porque la filosofía surgió de la mitología griega. ¿Qué era la mitología griega? Era, hermano, las creencias antiguas antes de Cristo, gloria al Señor, en los cuales esa mitología eran creencias, hermano, antiguas, en la cual eran politeístas, que creían en muchos dioses, centrada en el culto a dioses creados en su imagen y pensamiento, porque una mitología, hermano, es basado a una imaginación de los hombres. Así es que ellos habían creado sus propios dioses, en los cuales esa era la mitología griega, en los cuales se habitaban en un monte, el Olimpo, en los cuales los 12 dioses de ellos, hermanos, muy conocidos, eran Zeus, Hera, Poseidón, gloria al Señor, y otros más, hermanos, que era Afrodita, Hermes, Hestia o Dionisio, y ahí Ares, Artemisa. Nosotros lo hemos escuchado hablar en la historia. Gloria al Señor, que en la escuela se nos enseña todo esto. Y de ahí ellos habían levantado esos dioses. Por eso Pablo, cuando llegó ahí, Pablo les dice, hermano, que parece que es predicador, dicen ellos, de nuevos dioses, en el versículo 18, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, porque ellos se habían llenado de un amor al conocimiento, de un amor al saber, hermano. Gloria al Señor, porque en sí la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor, hermano, al conocimiento, y una disciplina que busca el conocimiento fundamental sobre la realidad, la existencia, el conocimiento de sí mismo y valores a través de la razón, del pensamiento crítico, gloria al Señor, analítico. Ellos basaban su conocimiento en sí mismo para querer encontrar respuestas de la realidad, de la existencia humana, del cosmos, del mundo, del universo, de todo lo creado. Ellos querían saber, indagar, conocer. Por eso la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, basado en la razón y el pensamiento de uno mismo. Y uno mismo no tiene respuesta, hermano, a todo lo que Dios ha hecho, a toda la obra esplendorosa que el Señor nos ha dado en este mundo. Aún nosotros mismos somos hechura suya, gloria al Señor. Aún nosotros mismos somos formados por su mano, creados por el soplo del Omnipotente, gloria al Señor. Y como dice Corintios, vamos a Corintios, versículo, hermano, 1:18, que estos griegos solamente querían saber, indagar, conocer, para no tener un compromiso ante el verdadero Dios, hermano. Porque el hombre que no quiere llegar al verdadero Dios es porque quiere eximir su compromiso de obediencia, de fidelidad a ese Dios verdadero. Bendito su nombre. Lo tenemos 1:18. Dice aquí la palabra del Señor. Ay, pero hermano, estoy en Romano. Aquí no dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría del mundo no conocieron a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No llegaron a un conocimiento que ellos quisieron, hermano, quisieron andar buscando. Y por eso Pablo les dice de esta manera, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Porque ya al final estos griegos, hermano, amantes de la sabiduría, le dijeron a Pablo, ya más tarde te oiremos de esto. Cuando ya no les interesó, hermano, porque Pablo les puso, gloria al Señor, como centro de la vida al Dios verdadero. Ya ahí ya no les gustó a estos estudiosos, a estos amantes de la sabiduría, hermano, porque su sabiduría estaba fundada en sí mismo. Y por eso Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque en la sabiduría del mundo, hermano, el mundo no le puede llegar a conocer. Porque la palabra de Dios en Hebreos 11, nosotros leemos verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. Por la fe, hermano, este conocimiento que estos hombres estudiosos, amantes del conocimiento, amantes de la sabiduría, querían alcanzar a entender el significado de la vida, el propósito de la existencia del ser humano y los sentimientos que alberga el ser humano. Ellos querían indagar todo, hermano, y querer hallar respuesta. Gloria al Señor. Pero cuando no hay respuesta humana, por la fe entendemos, hermano. Gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque ellos querían ver materia, algo físico. Y por eso su pensamiento, su conocimiento estaba basado en su razón, en su lógica, en su pensamiento. Rechazaban la fe de creer en un Dios que no se ve, que no se palpa, hermano. Por eso habían creado muchos dioses ellos. Gloria al Señor. Y les habían hecho templos a ellos. El templo de Artemis, el templo de Zeus, el templo de el templo de lo otro. Ellos habían creado. Por eso Pablo en su mensaje dice, al Dios que yo predico no habita en templos hechos por manos de hombre. Pablo da el mensaje de acuerdo a lo que ellos vivían. Y así uno tiene que pedirle a Dios, hermano, la sabiduría ante un pueblo entregado al pecado y idolatría. Dice aquí, distensión. El equipo misionero compuesto por Pablo y Sila y Timoteo había estado predicando en Berea, donde creyeron muchos de ellos. Pero Pablo esperaba un poco en Atenas, y cuando él esperaba, esa espera lo obligó a que predicara las maravillas del evangelio a la ciudad cuna y centro de la cultura griega. Atenas era el centro, la cuna de esta cultura pagana, hermana, idólatra. Gloria al Señor, atea, podemos decir así. Gloria al Señor, porque ellos habían creado sus propios dioses. Hasta habían levantado un altar al Dios no conocido. Gloria al Señor. Así es que su población, hermano, probablemente se acercaba a unos 10,000 habitantes. Y Pablo tenía que estar ahí y se sentó a ver los templos, los santuarios. Tenían que ver con la adoración a los dioses griegos, y los cuales esa ciudad estaba entregada a toda el pensamiento de los griegos. Todo el conocimiento y cultura y filosofía que había en esa ciudad famosa, Atenas,
el paganismo que la situaba, hermano, en esa pequeña ciudad más remota a la civilización, hacía que el espíritu de Pablo fuera provocado contra el sistema pagano idólatra y a sentir compasión por los habitantes confusos en sus pensamientos. Porque estos hermanos hacían teorías, gloria al Señor, y querían preguntas y respuestas profundas sobre el mundo y el ser humano. Ellos querían respuestas profundas como los que ahora estudian qué hay después de la muerte. Ustedes han puesto a investigar de esas personas que quieren saber qué hay después de la muerte. Les indaga una incógnita, hermano. Les indaga algo de saber qué va a pasar con ellos después que muera. Gloria al Señor. Y la verdad, nosotros sabemos qué hay después de la muerte por medio de las Escrituras. Y lo creemos por fe, no porque nosotros hayamos venido de la muerte y lo hayamos vivido. Nosotros creemos que va a pasar con aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. La palabra de Dios nos ha prometido vida eterna, que hay vida eterna después de la muerte. Y creemos que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no verá muerte. Gloria al Señor. Pues ha pasado de muerte a vida. Y nosotros, hermanos, creemos por la palabra. ¿Qué va a pasar? La palabra de Dios dice: estimada es al Señor la muerte de su santo, placentera la muerte de una persona que muere en el Señor. Dios lo prepara porque Él nos conducirá más aún allá de la muerte, dice Salmo. Gloria al Señor. Para nosotros es un mundo desconocido físicamente, humanamente, pero en el conocimiento más allá de nuestros pensamientos humanos hay un proceso, hermano, que el ser humano pasa a la eternidad, y ese proceso es la muerte. Y al hombre le indaga, hermano, ese pensamiento, y a estos hombres les indagaba ese pensamiento. Todo lo que tenía que ver con el mundo, que cómo fue creada el sol, cómo fue creada la luna, cómo se sostiene la luna, cómo se sostiene el sol, cómo se sostiene la tierra, ¿es cuadrada o es redonda? Todas esas preguntas se hacían estos hombres. Gloria al Señor. Y ese constante ejercicio de pensamiento los llevaba a las incógnitas, a reflexionar y buscar el porqué de todas las cosas de manera sistemática. Ellos querían explorar, hermano, y saber y conocer. O sea, el resumen: la filosofía es una actividad humana fundamental que nos invita al pensar profundo sobre nosotros mismos, el universo, impulsado por la curiosidad y el deseo de saber fuera de Dios. El hombre quiere buscar respuesta en sí mismo. Gloria al Señor. Como la psicología le dice al ser humano: tú tienes la respuesta en ti mismo. Tú tienes que indagarte a ti mismo. Y la psicología, hermano, le da al hombre las herramientas para pelear con uno mismo. Eso es lo que hace la psicología. Le provee herramientas para luchar contra la ira, contra el sentimiento de tristeza, suicidio, que lo lleva a la persona a la depresión, luego al suicidio. Luego le da herramientas para, hermano, para evitar las confrontaciones familiares, para manejar su conducta, pues. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la psicología, le provee herramientas. Entonces, en sí, todas esas ramas, hermano, es basado en que el hombre pelee todos los problemas del alma internos por sí mismo. Y hermano, ahora vemos que esos pensamientos no se han acabado. Todavía se quedó filtrado en el corazón del hombre y siguen avanzando. Gloria al Señor. No somos muy distantes a la época de Pablo. Gloria al Señor. Vemos que el hombre ahora, hermano, se ha afianzado que por sí mismo puede salir adelante sin la ayuda de Dios. Hoy más que nunca vemos, hermano, iglesias abandonadas. Ahora, hermano, vemos que el grupo, hermano, anglosajón solo se reúne los domingos. Y también ya los cristianos hispanos están, hermano, con ese también solo reunirse los domingos. Se les ha perdido el amor a Dios, el acercamiento a Dios, el congregarse
hermano, es el amor a Dios, por el afecto a la casa de Dios, el tener comunión con Dios. Eso representa el templo hermano, y tiene que representar a nosotros como creyentes. Pero poco a poco eso se fue distanciando de la vida del ser humano. Si ustedes investigan en la época de los 50, 40, hermano, para no irnos tan allá, donde la religión era la que predominaba en el Estado, en la política, en todo, hermano, la religión predominaba. Y los hombres tenían que buscar a Dios, tenían que buscar una manera para acercarse a Dios. Pero ahora totalmente vemos a un mundo alejado de Dios, apartado de Dios, hermano. Y como le digo, empezaron a abandonar. Y ahora vemos, hermano, un mundo totalmente que le ha dado la espalda a su creador, a su hacedor. Y le digo, por lo menos en el grupo de los americanos se reúnen solo los domingos. Ahora ya ni los domingos quieren reunirse. Hay muchos templos cerrados que han tenido que cerrar. ¿Saben por qué? Porque toda su membresía ha muerto, ha envejecido y no ha habido relevo de parte de ellos. Porque se murió, hermano, gloria al Señor, las reuniones constantes al templo. Y así se fueron, hermano, muriendo con un solo día. Imagínense, con un solo día, hermano. Digamos, porque imagínense, si nos cuesta buscar a Dios en el templo, ¿qué digamos fuera del templo? ¿Usted me va a decir que lo busque en su casa, en su trabajo? No, hermano. Aquí le dedicamos al Señor unas 2 horas. Y en esas 2 horas sí es que procuramos estar enteros aquí, alma, cuerpo y espíritu. Porque a veces solo el estuche estamos y nuestra mente está por allá, hermano, por lo que hemos dejado afuera. Gloria al Señor. Entonces, poco a poco el sentir de buscar a Dios, de la necesidad de Dios, se ha ido muriendo en la vida del ser humano. En todo, hermano, en todo el mundo, ese sentir, esa conexión espiritual se ha ido apagando en la vida del ser humano. Se ha ido muriendo. Y por lo tanto, hermano, esta escena que Pablo miraba aquí en los atenienses, en los griegos, no está muy lejos de nuestra cultura ahora. Gloria al Señor. Ahora el hombre se cree, hermano, que autosuficiente, que no necesita de Dios. Por eso no le trae la necesidad de acercarse a Dios. Porque cree que con su propia fuerza puede lograr sobrevivir y vivir este mundo. Y tal vez lo puede hacer, pero de una manera vacía, de una manera muerta, hermano, sin gozo, sin felicidad verdadera. Solamente momentos, hermano, momentáneos de placer, de gozo, de felicidad. Pero lo que Dios da es perpetuo. Lo que Dios da, hermano, no se desvanece por el tiempo ni por la circunstancia. Lo que Dios nos ofrece permanece aún en las peores circunstancias. Aún que los tiempos pasen, hermano, por nosotros, la obra de Dios que hace nuestra vida permanece. Gloria al Señor. Y por eso nosotros tenemos que seguir creyendo y viviendo como Dios nos manda, hermano. No creando a dioses desconocidos para servirle a nuestra manera como los griegos. Porque muchos hermanos sirven a dioses que ellos mismos se han creado. No sirven al Dios de la palabra, no sirven al Dios del evangelio que predicamos. Sirven a dioses creados por su propia imaginación, donde ellos, hermanos mismos, crean sus propias leyes, sus propias normas de conducta y de vida, fuera y lejos de la palabra del Señor. Como le digo, gloria al Señor, esto ha ido poco a poco avanzando. Estos pensamientos de autosuficiencia, estos pensamientos de complacencia, donde todo lo que el hombre tiene que hacer es vivir la vida y despreocuparse de todo lo demás, porque esta es lo que el hombre merece. Que en esta vida él coma, beba, porque después no sabe qué va a hacer de él. Y sí, el hombre tiene que saber que hay vida después de esta vida.
y es una vida más real que la que ahora vivimos nosotros. Gloria al Señor, porque esa vida pasará siglos y siglos y Él no morirá. Gloria al Señor, ya no verá muerte, hermano, esa vida. Sino que, hermano, gloria al Señor. Por eso nosotros vemos aquí, gloria al Señor, que las creencias griegas antiguas, hermano, politeístas, cuando hablamos de la palabra politeísta, es adoradores de muchos dioses, en lo cual estaban, hermanos, centradas en creencia, gloria al Señor, con fundadores, como dice aquí en Hechos, que Pablo se enfrentó a los seguidores de los estoicos y de los epícoros. Volvamos a Hechos, gloria al Señor. A estos seguidores de estos pensadores, hermano, Pablo se enfrentó, y no se enfrentó, o sea, personas fáciles de enfrentar y de confrontar sus pensamientos. El fundador de los epícoros fue Epicuro, fundador de la secta, hermano, epícora, que nació en Atenas alrededor del 606 antes 3663 antes de Cristo. Y nosotros vemos que estos filósofos, hermano, epícoros, eran seguidores de este hombre que rotundamente, hermano, él preceptó, gloria al Señor, el pensamiento y fundó su pensamiento sobre el mundo y los habitantes. Y este hombre, hermano, decía que la vida consistía en la satisfacción de los apetitos de los sentidos. En estos puntos, hermano, de este hombre decía que el mayor placer del hombre en esta vida era ser placentero por sí mismo. El hombre tenía que buscar placer propio para gozar la vida. Ese era el pensamiento de este hombre, que decía él, hermano, que el mundo y sus habitantes tenían que satisfacer los apetitos de los sentidos. Todo cuanto su carne deseaba, el hombre lo tenía que complacer la carne. Eso era el pensamiento de este hombre. Y los estoicos, estos no negaban la existencia de los dioses, pero sostenían que todos los asuntos humanos estaban regidos por el destino. No creían que se rigían ningún bien de manos de sus dioses. Consideraban que, hermano, que cualquier hombre bueno y sabio era igual al sí mismo, a Júpiter. Era un dios que ellos adoraban. Ambas sectas conducían el negar la resurrección del cuerpo porque no creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que aquí era el fin del hombre y por eso tenía que buscar el hombre la satisfacción plena de su bienestar y de su felicidad. Y por eso no creían en la inmortalidad del alma. Y ellos, hermanos, llamaban dioses a todo. Por eso ellos eran panteístas. Ellos llamaban dioses a todo. Que como ahora, escuchan, el dios sol, el dios luna, la madre tierra, la madre naturaleza. O sea, adoraban a todo, a todo. Por eso en Romanos nos habla, hermano, en capítulo 1, que adoraron a las criaturas antes del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y Romanos también dice, se envanecieron en sus razonamientos. Vamos a leerlo para que le encontremos sabor a lo que estamos hablando. Dice en el verso 19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quiénes profesaban que ellos conocían, sabían? Estos hombres. Porque querían conocer, hermano, cosas que ellos no querían entender, que eran creadas por un creador, por un Dios supremo, por un Dios soberano. Y por eso ellos buscaban respuestas en su
en su razonamiento, en su conocimiento. Y por lo tanto Pablo dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí nosotros podemos ver, escucharon a Pablo y ellos le dijeron, palabrero, le dijeron, como que no tenía sentido a las palabras que Pablo estaba hablando. Ya te oiremos después hablar de estas cosas, le dijeron, porque su corazón ya estaba entenebrecido, endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque estos dioses que ellos adoraban, Zeus, Júpiter y todos los demás dioses que a ellos les había ocurrido, eran imagen de hombres, hermano. Gloria al Señor. Hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Y luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y lo que viene ya nosotros lo conocemos, que se desviaron del verdadero propósito del sentido de la vida. Y el verdadero propósito del sentido de la vida es conocer a Dios, hermano. Es llegar al conocimiento de la verdad. Es llegar al conocimiento de nuestro Dios, creador de todas las cosas, y darle la gloria y la honra debida a su nombre. Ese es el propósito y el sentido de la vida del ser humano. Allí el hombre puede encontrar la felicidad plena, el placer pleno. Gloria al Señor, que el hombre anda buscando, que estos hombres andaban buscando. Gloria al Señor, porque ellos querían, hermanos, sentirse seguros en sí mismos, querían gozar y sentir felicidad. Los estoicos, hermano, nació en Chipre. Unos 30 años antes de Cristo, sus discípulos recibieron el nombre de estoico por el famoso pórtico de Atenas donde estudiaban. Además de estas sectas, existían otras dos famosas en aquella época, en los cuales el fundador de las primeras fue el célebre filósofo pensador Platón. En la segunda, el famoso era Aristóteles. Estas sectas profesaban una doctrina mucho más pura que los epícoros, y no parece que se opusieran entre Pablo, porque ellos creían en la veracidad de los dioses, pero Pablo les traía a un Dios no conocido para ellos, aunque tenían un altar, pero para ellos ese Dios no conocido no podían indagarlo, y por eso ellos seguían buscando más y más y más. Así es que nosotros encontramos aquí, dice que en el verso, hermanos, 18, y algunos filósofos de los epícoros y de los estoicos disputaban con él, o sea, debatían, reñían, preguntaban. Gloria al Señor. Y a mí me parece que Pablo pues les contestaba. Estos epícoros buscaban el placer como el propósito principal de la vida y valoraban sobre todo el placer de una vida pacífica, libre de dolor, de pasiones perturbadoras, temores supersticiosos, incluido el miedo a la muerte. Estos epícoros enseñaban a sus seguidores que no le tenían que tener miedo a la muerte, porque no había nada después de la muerte. Y también, hermano, ellos les decían a sus seguidores: goza de la vida. El propósito de la vida y el valor, sobre todo en el hombre, es el placer de una vida placentera en esta tierra. Negaban la existencia, hermanos, de los dioses, los epícoros, porque los estoicos sí creían en dioses. Y como nosotros podemos ver, hermano, como Salomón lo expresaba en Eclesiastés 2:1 al 11, ya vamos a ir buscando esas citas. Él quiso probar la felicidad en los placeres, pero terminó convencido que no era cierto, que ahí no estaba la felicidad, ni en la mucha sabiduría, ni en el mucho conocimiento. El rey Salomón, el hombre más sabio de toda su época, hermano, había encontrado hasta el conocimiento, la sabiduría vacía, sin el Dios del todo conocimiento. En 2, hermanos, Eclesiastés 2, nosotros vemos que ahí Salomón habla unas palabras, hermano, muy
muy profunda, gloria al Señor, del 1 en adelante. Dije yo en mi corazón, porque estos hombres buscaban respuestas en sí mismo. Dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, o sea, en sí mismo, agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Si vemos en los primeros versículos, centra su felicidad en sí mismo y en los sentimientos, en las emociones. Y luego en el versículo 4 centra que él buscó el placer y la felicidad en sus bienes. Me engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hablando de lo material, de sus bienes. Él quiso, hermano, proponerle a su corazón que en los bienes estaba la felicidad. Primeramente propuso en su corazón que al darle rienda suelta a su sentir, dentro de él, en su carne, estaba la felicidad. Y ahora en el versículo, hermano, 5 en adelante, habla de todas las obras que él quería hacer en lo externo. Planté árboles, todo fruto, me hice estanques de agua para regar ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervas nacidas en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata. Habla de que él quería encontrar su placer, su felicidad en lo material, en sus posesiones. Pero aún ahí Salomón, hermano, estaba comprendiendo que no había placer, que no había felicidad. Y por eso dice él, gloria al Señor, amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Hermano, quiso encontrar su paz mental. Gloria al Señor. Quiso encontrar, hermano, una frescura mental relajante en sí mismo, pero no lo encontró. Quiso buscar él cantores, cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido, aumentando, hermano, más que todos los que fueron antes de mí. Habla de la fama, de la populencia que él tenía delante de los otros. Aún la fama no trae placer alguno, hermano. Trae un momento de satisfacción, trae un momento de felicidad, pero después que se apagan los aplausos, después que se apagan las palabras hermano, de engrandecimiento, donde se queda el alma vacía también. Por eso Salomón no habla: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara de mi parte mi corazón de placer alguno. Trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Lo que él encontró fue fatiga, trabajo, hermano. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí todo era vanidad y aflicción debajo del espíritu y sin provecho debajo del sol. Es que sin el sello del Creador en la vida del hombre, su vida se siente vacía. Por más que haga, por más que sea, su vida está vacía. Lo único que nos trae a nosotros, hermano, felicidad plena, gozo perpetuo en nuestros corazones, es la obra de Dios que Él ha hecho desde el principio hasta el fin en el ser humano. Gloria al Señor. Y en el verso 21, para no cansarlo, hermano, mire lo que dice 20 en adelante: volvió por tanto a desesperarse mi corazón
a buscar respuesta. Porque estos hombres, hermanos, querían respuesta. Pero Salomón, por la misericordia de Dios, encontraba respuesta en su Dios de su padre. Aunque él ahora estaba lejos, Salomón cuando escribió esto estaba descarriado, hermano, porque él lo descarriaron el amor a las mujeres. No lo descarrió el dinero, no lo descarrió la fama, no lo descarrió, hermano, el amor a las mujeres, lo descarrió a Salomón. Y él dice: volví por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y el verso 21 dice: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afane debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, porque aún no puede reconciliar sueño por sus pensamientos turbados, hermano, por la fatiga cansosa de su cuerpo físico, pero aún del alma que no tiene reposo, que no tiene descanso. Pero mire el verso 24, Salomón dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. ¿Y quién da este placer interno? Dios, hermano. Dios es el que trae el placer interno, la satisfacción, la paz en nuestros corazones. Gloria al Señor. También esto he visto, dice, que es de la mano de Dios. No hay otra cosa mejor, dice Salomón. Todo lo que yo hice, pero mi vida estaba vacía, estaba sin Dios, porque todo lo que yo hacía lo hacía por mí mismo y para mí, gloria al Señor, para alcanzar placer, satisfacción. Pero solo encontré desesperanza, fatiga, cansancio. Y ahora he entendido, dice Salomón, que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Porque no es malo trabajar, hermano, no es malo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No es malo trabajar. Lo malo es poner su corazón en el trabajo. Lo malo es poner su prioridad ahí, su descanso ahí. Que no puede, hermano, dejar un tiempo para venir a adorar al Señor. No puede apartar ese tiempo para venir a glorificar el nombre de su creador, de su hacedor, el dador de la vida, el dador de la fuerza, el dador de la salud. Gloria al Señor. Alégrese en su trabajo. Esto proviene de Dios, porque dice aquí: también he visto que esto es de la mano de Dios. Gloria al Señor. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. El hombre que teme a Dios, que agrada a Dios, Dios le da ese placer interno, que no lo da la fama, que no lo da el dinero, que no lo da el trabajo, hermano. Gloria al Señor, lo da Dios. Y nosotros podemos ver, hermano, también otro ejemplo más allá, gloria al Señor, en Lucas. Y esto nos habla de un hombre que ya tenía, hermano, el conocimiento de Dios, pero no permaneció en ese conocimiento, hermano, de la sabiduría, sino que siempre estuvo su corazón dividido del hijo pródigo, teniendo, hermano, viviendo en el palacio con su padre, viviendo, hermano, con toda la esplendeza que podía vivir. Él deseó ir fuera de la protección, fuera, hermano, de lo que el padre le había provisto, y el padre no se lo negó. El padre dijo: ve y disfruta y experimenta lo que es estar fuera de casa. Y nosotros vemos allí en el capítulo 16 de Lucas, parece 15, 11. Dice: también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos, hermano, que este hijo pródigo pudo experimentar que los placeres no son para siempre. Tarde que temprano te enfrentas a la realidad de tu alma, al vacío, a la necesidad que hay dentro del ser humano. Porque este hombre se deleitó mientras podía, mientras tenía. Pero llegó un momento donde este hombre dice, hermano, que se halló perdidamente sin nada. Cuando todo se hubo malgastado, vino una gran hambre. Sintió el vacío, la necesidad, porque los placeres no son para siempre. La satisfacción del dinero, de la bebida, de la droga, de los placeres sexuales, todo lo que el hombre le pueda dar felicidad y momentáneos placeres, no son para siempre. Tarde que temprano la gota de agua se cesa de dar agua. Gloria al Señor. Y es ahí donde el hombre vuelve en sí. Porque este hombre, para reconocer la necesidad interna, hermano, por falta de pan, dice aquí, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. No servimos a un Dios mezquino que nos mezquina la felicidad, el gozo, la alegría. Vivimos en un Dios que nos da en abundancia. Probadme ahora en esto. No abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios no nos da mezquinamente, hermano. Dice que hay que pedir, y que hay que pedir porque Él da sin reproche y da medida buena y rebosada. Yo sé que estos versos, hermano, dice de eso están fuera de contexto, pero estoy hablando de lo que Dios nos da, de todo, hermano. Espiritual, económica, emocional. Dios mantiene nuestra vida siempre adelante, siempre en pie. Cuando confiamos, cuando no dependemos de nosotros mismos, hermano, cuando sabemos que nuestra dependencia está en un Dios soberano, poderoso, que sostiene nuestra vida. Gloria al Señor, hermano. Por eso, para asumir esta diferencia de estos hombres, hermano, que todos querían encontrar respuesta y encontrar, hermanos, placeres en sí mismos, ellos no creían en ese Dios que tenía la solución para sus problemas. Y ustedes pueden seguir leyendo Eclesiastés, se los recomiendo, hermanos. Job también se los recomiendo. Ahí trae muchos, hermanos, consejos para que el hombre pueda buscar el placer pleno que es en Dios. No hay nada mejor que el hombre se agarre de la mano de Dios, que el hombre, hermano, le entregue su corazón a Dios para que pueda experimentar la felicidad plena, el gozo, hermano, que es para siempre. Gloria al Señor. El gozo de nuestra vida es nuestra fuerza, hermano. El gozo que el Señor nos da es la fuerza que nos impulsa a seguir, la fuerza, hermano, del ánimo, que nunca se nos decaiga. Gloria al Señor, a enfrentar los obstáculos de la vida, los desafíos de la vida, las circunstancias difíciles de la vida. Porque no le voy a decir venga Cristo y se le acabarán los problemas, porque sería mentirle. Estamos en una vida de espina, hermano, de pantano. Gloria al Señor. También de rosa muchas veces, porque el dolor no es para siempre.
pero en todas las circunstancias que la vida nos pueda presentar, es mejor enfrentarla con Cristo de la mano, es mejor enfrentarlas con Cristo de nuestro lado, porque más que vencedores somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Pablo decía: yo sé que algún día he de abandonar este cuerpo. Un día lo hemos de abandonar, hermano. Esta morada terrestre se va a deshacer. No obstante, dice Pablo, tenemos una celestial, una no hecha en manos de hombres, sino en el cielo mismo. Gloria al Señor. Y aún, hermano, no sabemos cómo se va a ir desvaneciendo nuestra vida, con problemas, con enfermedades, con situaciones, hermano, tormentosas, huracanadas, con terremotos. Pero nuestra vida se va a desvanecer. Por eso nuestra esperanza no está fundada en esta tierra. Nuestra esperanza no está puesta en lo que está pasando en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Y cuando nosotros mantenemos puestos los ojos en ese Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nos ayuda, hermano, a sobrellevar las cargas que la cual la vida nos pone. Gloria al Señor. Dios le dijo, hermano, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Jesús no le dijo a Pedro: pero me he opuesto, le he dicho que no lo haga, sino que le dijo: pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y eso es lo que Dios hace, que en el proceso, en el zarandeo, no nos impide los problemas, no nos impide las aflicciones, sino que Él promete estar con nosotros, sostenernos de su mano derecha, y nos dice: yo te ayudo, no temas. Gloria al Señor. Yo soy tu Dios que te sustento. Yo soy tu Dios quien te lleva de la mano derecha. Y cuando hablamos de mano derecha, es la que es la que tiene fuerza, la que tiene firmeza. Por eso menciona: yo soy tu Dios quien te lleva de tu mano derecha. Gloria al Señor. Y ese Dios es el que nosotros servimos, hermano. Y por esto estos humanistas, filósofos, pensadores estaban huecos, vacíos, hermano. No pudieron entender del mensaje del apóstol Pablo las falsedades y las mentiras humanas. Una cosa muy interesante, hermano, fue que Pablo utilizó sus máximos y originales escritos de estos poetas griegos, porque Pablo era muy estudioso, hermano. Pablo tenía un conocimiento tanto en la ley de los judíos y también en la cultura griega en la cual él habitaba, él vivía. Pablo era romano, gloria al Señor, de nacimiento. Y por lo tanto él tenía que haber estudiado la cultura donde vivía. Gloria al Señor, aunque vivía como judío bajo la ley, pero como ciudadano romano se tenía que adaptar al ambiente y a la cultura que los rodeaba. Así es que por eso nosotros encontramos aquí en Hechos que Pablo, hermano, basó su testimonio, basó su predicación en lo que ellos pensaban, en lo que ellos vivían. Y mire cómo le dice aquí: ¿qué quiere decir este palabrero? Dijeron ellos. Y en el verso 21 en adelante dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermano, algo que resalta aquí es que inmediatamente Pablo usó el mismo método, gloria al Señor, que ellos tenían, su conocimiento y su estructura religiosa. Pablo les dice: por lo que veo, soy muy religiosos. Y Pablo le dice: estoy diciendo esto, que soy muy religiosos, porque veo, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé
a un altar, dice también un altar en el cual está escrito al Dios no conocido. Pablo, hermano, no fue rápidamente con palabras instigantes, ni palabras ofensivas, idólatras, pecadores, hijos del diablo, les va a llover fuego. No, Pablo, hermanos, tomó el método de ellos y lo que observó y lo que oyó y lo que conocía. Y nosotros, para llevar el mensaje, hermano, a personas, tenemos que conocer entorno, tenemos que saber sus prácticas y tenemos que saber la manera más sabia de cómo llegar para que el mensaje penetre, para que el mensaje sea oído y atendido. Aunque esto no les penetró, pero oyeron, escucharon, lo atendieron por la manera en que Pablo usó sus palabras, hermano, su oratoria. Gloria al Señor. Así es que vemos que no, hermano, enseguida no fue con condenación por su idolatría, aunque era condenatoria. Él les llamó que estaban mal porque eran unos religiosos y les habló, hermano, e introdujo al Dios a quien él predicaba. Rápidamente introdujo y le dice: en ese altar que ustedes tienen al Dios no conocido, es a quien yo les voy a hablar ahora. Y llamó que la atención. Voy a ver qué va a decir de ese altar. Captó, hermano, la mirada, la atención y la incógnita, porque a ellos les interesaba saber algo nuevo, escuchar nueva enseñanza. Y Pablo rápidamente, hermano, el Espíritu Santo lo guió y le dijo: de ese Dios al que ustedes tienen ahí, a ese Dios yo les vengo a presentar. Y empieza Pablo, hermano, y le dice: el Dios que hizo el mundo. Otra vez les da en la llaga, porque ellos, hermano, ellos negaban la existencia de un Dios creador, de un Dios, hermano, que había hecho todo en perfección. Ellos habían creado dioses a hombres y solamente les habían dado más poder, porque ellos pensaban y creían y hacían la imagen de esos dioses hombres, hermano, con 2 cabezas, con 3 cabezas, y que eran gigantes, con algunos con cola, otros los hacían más hermosos. O sea, se habían imaginado a sus dioses que ellos mismos habían creado y negaban al verdadero Dios creador del mundo. Y por eso Pablo introduce su predicación, su enseñanza al Dios no conocido. Y le dice: el Dios que hizo el mundo. Más interesante la plática, más interesante la incógnita que les llamó la atención en estar escuchando a Pablo. Y dice él: y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como que si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ellos querían saber quién era el que daba vida al hombre, quién era, cómo movía el sentimiento dentro del alma del hombre, quién era el arquitecto del alma del hombre. Gloria al Señor. Estos pensadores querían saber, querían indagar, y Pablo les trae la respuesta al Dios no conocido, a ese que ustedes tienen ahí, a ese Dios que yo les vengo a predicar. Es su respuesta a sus corazones, es su respuesta al amor, al conocimiento, pues no es honrado por manos de hombre, ni necesita algo de nosotros, pues da todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo les dice, hermano, que el hombre es limitado ante su creador, y ellos habían creado dioses a hombres ilimitados. Y por eso Pablo les dice que es Dios, hermano, que es el linaje
que de un linaje ha hecho a todos los hombres, que no hay hombres superiores en esta tierra, que todos somos iguales porque venimos del mismo creador, y los dioses que ellos habían creado en su mente, en su imaginación, los habían hecho superiores a ellos. Y por eso Pablo les dice que no habían hombres superiores, que todos éramos iguales delante de nuestro creador, que todos éramos hechos a imagen y a semejanza de ese Dios que había hecho un solo linaje humano. Gloria al Señor. Y nosotros, la conclusión, hermano, en la que podemos llegar aquí, que Pablo, hermano, esos oyentes les llevó el mensaje de salvación, y ante el mundo que les rodeaba, creado y ordenado maravillosamente por un Dios creador. Y Pablo consideraba el trasfondo de la vida del ser humano con un solo creador, que Dios era el creador de los hombres, y que no habían superhombres, no habían, hermano, hombres superiores a él, gloria al Señor, ni a muchos. Conectó la audiencia, hermanos, en ese momento con decirles que el hombre también tenía un límite de habitación en este cuerpo, que aunque ellos quisieran saber, indagar, hermano, el tiempo que ha prefijado o qué va a pasar o qué día mueren los hombres, Pablo le dice: solamente hay un Dios que tiene el orden de los tiempos y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre, el ser humano, tiene un límite en este cuerpo. El hombre no tiene que creerse, hermano, que es superhombre. El hombre tiene que saber que hay limitaciones en este cuerpo. Pablo lo dijo, gloria al Señor, que mientras nosotros estemos en este cuerpo, hermanos, sufriremos. Dice que aunque este cuerpo exterior se vaya desgastando físicamente, no obstante, el interior se renueva de día en día. Pero eso es, hermano, con la fuerza y del poder que hay en nosotros, que nos rejuvenece el alma, que nos rejuvenece el corazón, que nos alegra, que nos da esperanza. Gloria al Señor. Todo eso está en la obra de Dios en la vida del ser humano. ¿Por qué el hombre sin Dios, hermano, aún a pesar que tiene bienes, que tiene posesiones, que tiene, hermano, muchas cosas materiales, muchas veces vive en soledad y en tristeza? Porque muchas veces no ha sabido llevar su vida en orden, hermano. Y muchas veces esas personas que tienen mucho dinero, que tienen muchas posesiones, no han tenido su familia unida, y por lo tanto terminan solos, con mucho dinero, con mucho materialista, pero terminan solos, en soledad y con mucha tristeza, y muchas veces mueren en un asilo, solos, porque no han podido llevar su vida en paz, en orden, y haber mantenido una familia unida. Que tenga hijos que lo velen en su vejez, que tengan hijos que le atiendan en sus necesidades. Aunque sabemos que hay muchos hijos ingratos también, que aunque el padre y la madre hayan estado ahí toda la vida, ya cuando la madre y el padre envejecen, hermano, se hacen los desatendidos. Nosotros sabemos que hay de todo en el mundo, gloria al Señor, pero hay hijos que permanecen en gratitud con los padres. Hay hijos que tienen esa gratitud y saben quién estuvo ahí desde el momento del nacimiento, cuando gateaba, caminaba, iba a la escuela, entró a adolescencia, entró a juventud, aún en la adultez. Siempre los padres están al pendiente de los hijos, porque uno nunca deja de ser padre. Yo pienso eso, que aunque los hijos crezcan y salgan del nido, uno nunca deja de ser padre, porque ese sentimiento está ahí y es Dios quien lo puso. Y entonces, hermano, muchas personas no han sabido manejar su vida en esta tierra, porque les ha faltado el conocimiento soberano de Dios, en los cuales no han podido entender que solamente estamos de paso en esta tierra, que solamente estamos limitados, porque ese Dios soberano, creador de toda la creación y aún de nuestras almas, nos ha prefijado el orden de los tiempos. Yo no sé si voy a vivir 60, 70, o si Dios me va a añadir los 80 o los 90.
Pero Dios, hermano, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Y por qué? Porque esta audiencia que el apóstol Pablo estaba hablando aquí, gloria al Señor, ellos creían que el hombre era, hermano, superhombre, que el hombre tenía el poder sobre él mismo, que no tenía límites, que el hombre podía hacer y deshacer con su vida. Hermano, ese pensamiento no se ha acabado. Todavía ese pensamiento sigue vivo en la vida de los hombres ahora. ¿Por qué no se acercan a Dios? Porque piensan que no hay necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué no se acercan a un templo? Porque piensan que no hay necesidad de llegar a un templo. No hay necesidad de buscar a un Dios en su vida, porque se creen ilimitados. Se creen, hermano, que no hay límites y piensan que van a vivir eternamente en esta tierra y no se han dado cuenta que Dios ha prefijado un orden de los tiempos, porque está, dice, determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Cuando habla determinado es que está establecido, está prefijado, hermano. Y Dios es el único quien sabe el último suspiro de nuestra vida. Por eso nosotros no podemos, hermano, dejar de buscar a Dios. Y porque el verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Pablo les recitaba sus propias literaturas, hermano. No les estaba diciendo la Biblia dice, la ley dice. Pablo le estaba recitando su propia lectura a estos griegos estudiosos y le dice como alguno de sus propios poetas. Y vamos a dejar hasta aquí, hermano, esta clase, la vamos a continuar, gloria al Señor, y que Dios nos ayude, hermano, a amar el conocimiento, pero amar la comunión con Dios, porque la letra sin el Espíritu mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Hay que amar el conocimiento, hay que amar el saber, hay que amar conocer, pero que ese conocimiento nos lleve a una comunión con Dios, nos lleve a humillar nuestro corazón día a día en saber, hermano, que fuera de Él nada podemos hacer, que en Él vivimos y en Él nos movemos, porque linaje suyo somos, gloria al Señor, estructura de un Dios divino somos, diseño de un Dios todopoderoso somos, hermano. Por eso sabemos que somos especial delante de los ojos de Dios, hermano, porque no somos cualquier cosa que el diablo ha creído creerle a muchos hombres en esta tierra que no valen nada, y se ha equivocado el diablo. Valemos el sello